Vivo, estamos en vivo, está bien, bueno, ¿qué tal? Buenas noches, estamos acá, estamos con un problema técnico con Sofía, pero bueno, esperamos que se haya resuelto. Eh, yo la verdad que no sé cómo me voy a enterar si ustedes escriben o no acá. Pero bueno, sí les cuento que, bueno, como se hizo la difusión desde el CISNE que íbamos a tener esta actividad, hubo muchos compañeros y compañeras que mandaron preguntas y por lo tanto vamos a empezar desde ese lugar, ¿no? Este en realidad era un espacio para poder hacer preguntas, para poder plantearnos sobre todo, bueno, cómo pensar las clases, ¿no? Con inclusión en esta situación de pandemia. Sobre todo porque, en primer lugar, no discutimos las clases. La verdad que los docentes, desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado, siempre estuvimos dando clases, ¿no? Esa es la realidad. Nadie dejó de dar clases. Por lo tanto, que sea de modo virtual, remota o como le quieran llamar, eh, o presencial, como están ahora en algunas provincias, que hay burbujas, bueno, que existen diferentes estrategias como para poder incluso hacer una cuestión mixta. Se siguen las clases, la verdad que se siguen dando. Ahora, el tema es cómo poder garantizar que esa educación y que esas clases, digamos, incluyan a todos, ¿no? Ese sí que es un tema interesante para pensar. Bueno, yo les voy a ir leyendo algunas cuestiones que fueron mandando y en función de eso poder ir conversándolas con ustedes, que bueno, que ahora no los voy a poder leer, pero bueno, de algún modo me pueden hacer llegar o a través de el Cisne por ahí lo puede ir planteando y me lo va escribiendo y yo me puedo ir enterando. Una de las mayores barreras que encontraron y que mandaron muchos es la limitación en el acceso a la virtualización, ¿no? Esto ya se dio el año pasado, en realidad. Esto no es una novedad para este año. Para el año pasado, de hecho, cuando nos agarró de sorpresa la actividad con las clases virtuales, bueno, lo que teníamos era la primera barrera de la falta de conectividad. Esa es la realidad. No solamente la falta de conectividad era una barrera, sino que la falta de las computadoras o el elemento tecnológico, porque muchas familias se comunican a través del celular, pero hay familias que tienen 5 chicos, que tienen 4 chicos o que tienen 2, pero no tienen ni 2 aparatos, ni 3 aparatos, ni 4 computadoras, ni 4 celulares. Entonces, realmente eso es una barrera importante a tener en cuenta. ¿Qué alternativas buscamos nosotros? Bueno, en primer lugar, hacer un relevamiento con los estudiantes, ¿no? Ese con los equipos de gestión, los docentes, quién para conectarse y quienes no tenían los elementos, además, para conectarse. ¿Por qué? Porque ahí se buscaba a través de alternativas de buscar soluciones, ¿no? Buscar, por ejemplo, que en el caso, por ejemplo, de La Pampa, que tenemos una cooperativa que es la que brinda el acceso a Internet, buscar alternativas que la cooperativa pueda instalar la conectividad. Cuando eso no puede pasar, porque uno está en provincias que eso no sucede, o está en Capital Federal que eso no sucede, digamos que hay mayores dificultades, las alternativas es cómo buscamos que le lleguen a los chicos y a las chicas la actividad que uno prepara, ya sea en formato papel, ¿no? Y entonces eso, buscar alternativas de que con la cadetería poder enviarlos, con familiares que pueden pasar por la escuela y retirarlo, y en ese caso, bueno, llevar el material, ¿no? Esa es una de las primeras alternativas, ¿no? Que hay que poder pensar en hacerlo. De escuelas que estén cercanas y que nos pueden hacer de puentes, es decir,
que esa es una posibilidad. La otra también es generar alternativas de que la comunidad apoye brindando elementos que no utiliza, celulares que no usa, computadoras que por ahí no se usan porque, no sé, porque hay gente que necesita más memoria, pero que uno puede usar en estas clases virtuales. Digamos que ese es uno de los problemas que mayor dificultades lo mostraron en casi, le digo que escribieron de diferentes provincias, entre ellas, bueno, San Juan, para recordar algunas, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, con lo cual Córdoba también, Santa Cruz, hubo preguntas, La Pampa. Otra de las cuestiones que plantearon es las dificultades de los docentes para pensar e implementar estrategias pedagógicas, didácticas inclusivas. Acá depende de qué lugar lo planteemos, ¿no? Porque si yo lo miro desde afuera y digo los docentes tienen problemas para encontrar el modo de pensar estas estrategias inclusivas, bueno, la verdad que tengo que empezar, si soy equipo de gestión, a apoyar a esos docentes para que busquen estrategias inclusivas. ¿Por qué digo esto? Porque ninguno de nosotros, y en esto siempre lo hemos planteado, que la formación de los docentes tiene que cambiar, ha sido preparado en primer lugar con estrategias para generar didácticas inclusivas desde la formación, ¿sí? E incluso con tecnología. Con lo cual, desde que empezó la pandemia, la mayoría, por lo menos la mayoría de los docentes que quisimos también actualizarnos, capacitarnos en temas que no sabíamos de tecnología, tratamos de buscar cursos. Y de hecho, y el Infot está precisamente dictando mucha capacitación en esa línea. Digo esto porque hay programas que nos permiten trabajar y generar clases inclusivas y que la podemos mandar también por celular. ¿Sí? Entonces, en esto se requiere mucha capacitación también y acompañamiento por parte del equipo de gestión. Es el equipo de gestión el que tiene que acompañar a sus docentes, a sus equipos técnicos, a poder formarse, a buscar la capacitación, a generar un espacio, ¿no? Para poder debatir estos temas, para hacer un intercambio de programas. Siempre en las escuelas hay compañeros y compañeras que saben mucho más de tecnologías que otros. Esta es la realidad y pasa en las escuelas. Y si no es en esta escuela, en la nuestra, puede ser en la escuela vecina. Entonces también tenemos que generar redes. Las universidades también han brindado capacitación. Entonces desde ese lugar también hacer alianzas con las universidades. Otro problema que plantearon es las plataformas poco accesibles. Esto es verdad, es algo que surgió también con la pandemia, ¿no? Digamos, antes no teníamos en cuenta este tema porque como lo solucionábamos en el aula, hoy podemos ver que las plataformas no son accesibles, ¿sí? Si acá necesitáramos personas que necesitaran la lengua de señas, no lo tenemos. Si necesitáramos el subtitulado, tampoco nos permiten, hay muchas plataformas que no nos permite poner, con lo cual eso es digamos, un llamado de atención para los que construyen las plataformas, ¿no? Las plataformas tienen que tener la posibilidad de generar el subtitulado automático, por ejemplo. Zoom no lo tiene, ¿no? Si no lo pagás, no lo tenés. Y hay una cantidad importante de personas que requieren el subtitulado, y no solamente porque es una persona sorda, por ejemplo, que con el subtitulado podría tener acceso. Puede que haya también personas que tengan problemas en la conectividad, ¿no? O que no tengan un buen sonido, o que tengan también una hipoacusia o problemas auditivos. Y uno lee mucho mejor cuando, o sea, se informa mucho mejor cuando lo puede leer. Ese también era un tema que ustedes plantearon. Otra cuestión que señalaron es la preocupación de las clases virtuales y presenciales. Bueno, la verdad que en esto es lo que nos tenemos que plantear, que nosotros estamos en una situación de emergencia. Emergencia, ¿sí? Emergencia mundial. Entonces, claro, es que no nos tenemos que
que generar no solamente una distopía, sino algo fuera de la realidad, como que acá no pasó nada y estamos en una crisis. Y esta crisis implica que enseñemos de este modo, ¿sí? O presencial o virtual. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa capacidad si quieren, de la flexibilidad tan importante, ¿no? Porque nosotros somos los adultos que le tenemos que a llevar a los chicos tranquilidad, llevar a los chicos las enseñanzas, sí, ser ese puente de poder entender la realidad que están viviendo los chicos, y por supuesto también nosotros y nuestros compañeros, pero ser el puente para que los chicos tengan contacto con sus compañeros, contacto con los contenidos. Es decir, que ahí nosotros tenemos que tener esa capacidad y esa flexibilidad. Y también acá los equipos de gestión tienen que acompañar. Es decir, ¿en qué sentido tienen que acompañar? En tener esta posibilidad de una charla permanente con sus docentes para que no se sientan ni solos, ni desamparados, ni no escuchados, ¿no? Esto es una cuestión importante. Las reuniones, quizás en equipo y por Zoom, que solíamos, yo digo solíamos hacer porque lo hacíamos el año pasado, cuando yo todavía estaba en actividad, también era un espacio de apoyarse mutuamente, porque no es fácil de la noche a la mañana pasar a la presencialidad, pero tengamos en cuenta que nosotros este año tenemos más experiencias, más lecciones aprendidas, es decir, que llegamos incluso a esta flexibilidad de presencial y virtualidad con mayor experiencia. Y yo les quería compartir, antes de pasar con otras preguntas, que ustedes saben bueno, que alguna bibliografía siempre me gusta señalar, pero también cuando planteo esto como una educación de emergencia, tengamos en cuenta qué se tiene en cuenta en educación de emergencia, ¿no? La educación de emergencia no es una novedad. Lo mismo que no es una novedad, porque está en la propia ley, la educación domiciliaria y hospitalaria. Y ustedes piensen que hay estudiantes que han pasado toda su escolaridad en escolaridad domiciliaria o en escolaridad hospitalaria. Entonces, eso también nos tiene que llevar a reflexionar y a pensar, ¿no? Cómo nosotros podemos mejorar nuestra experiencia de aprendizaje y nuestra forma de enseñar pensando en cuántos estudiantes hay domiciliarios y hospitalarios donde esta virtualidad es tan importante o hubiera sido tan importante y que de ahora en más la tendríamos que implementar. ¿Por qué? Porque tengo contacto con los profes, porque tengo un espacio donde hacer preguntas, donde es un punto de encuentro. Y en eso también tenemos que pensar que para que sea accesible, nosotros, accesible e inclusiva, nosotros tenemos que pensar, como dice un autor muy interesante que estuve leyendo estos días gracias a la profesora Sonia Araujo, es Tarasov, que él plantea una cuestión importante entre la educación en línea y la educación a distancia, ¿no? Pero en esa diferenciación, que también es interesante conocer, él plantea que la dificultad mayor no está en la distancia, es decir, no está en el problema de que estamos separados, ¿no? Y entonces, el problema mayor acá es cómo generamos el encuentro. Y cuando él lo plantea, Tarasov plantea esto, yo recordaba que el año pasado trabajaba con los docentes, cómo podemos buscarle alternativas a los estudiantes para generar puntos de encuentro cuando hacemos una actividad. Es decir, que no sea una clase virtual diacrónica, como se dice, solamente para transmitir contenido. Que sea un espacio también ese para que los chicos y las chicas puedan intercambiar, para generar aulas con el Meet, con diferentes plataformas podemos generar aulas y entonces pueden ir a trabajar ahí, dar un tiempo y volver a reunirnos, para poder hablar de otro tema que no sea por ahí un contenido específico del currículum, pero sí sea un punto de encuentro. Ahí voy a leer después una pregunta que también llegó.
Entonces, en esta línea les quería comentar, ¿no? Lo que plantea la educación de emergencia, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales, la educación, dice, salva vidas, ¿no? Y es un componente esencial en las estrategias de protección de la niñez, en la situación, hablo de la que vivimos, de emergencia. Si ustedes recuerdan, para estos días, un grupo de actores sacó que circuló por todas las redes, precisamente un mensaje que la educación virtual salva vidas. Sin ninguna duda que cualquiera de los modos que apliquemos la educación en este tiempo de crisis, en este tiempo de emergencia, de acuerdo a lo que dictan nuestras autoridades, dependiendo de la provincia, obviamente que salva vidas, ¿sí? Eso es uno de los puntos clave de la educación de emergencia. El segundo punto clave de la educación de emergencia es la educación protege no solo de situaciones que provocan traumas, ¿sí? Lesiones en medio de una crisis. Ustedes saben que muchos chicos tuvieron crisis y muchos adultos también y muchos docentes también. Entonces la educación no solamente protege, es un espacio de encuentro que nos sirve para proteger de esas situaciones, pero sino también, dice, protege contra las futuras amenazas de bienestar, ¿no? Y los medios de vida. Otro punto es la educación proporciona una vuelta a las rutinas escolares. Que nosotros generemos la presencialidad en burbujas, que nosotros generemos la presencialidad, la virtualidad por las plataformas, es un modo también de generar las rutinas escolares. Nosotros el año pasado también trabajamos con agendas. ¿Por qué? Porque, insisto, las familias no tienen un solo chico, ¿sí? Ni nosotros tenemos un solo alumno. Y tenemos una familia y un orden, y cuando trabajamos desde casa tenemos que tener una agenda. ¿A qué hora nos vamos a encontrar? ¿A qué hora vamos a acompañar? ¿A qué hora estamos disponibles? Entonces nos podemos organizar. La educación puede contrarrestar las causas subyacentes a la violencia. Eso también lo sabemos, ¿no? Además de fomentar la inclusión, la tolerancia, la conciencia de los derechos humanos. Si nosotros estamos presentes virtualmente, también podemos generar conciencia de esto. También damos un espacio para que los alumnos cualquiera de los estudiantes nos confíen los temas que les están, todo lo que le está pasando a nivel de familia. La educación es clave para que se alcance su máximo potencial, ¿no? Alumbra cada etapa de su viaje hacia una vida mejor, y especialmente para las familias más pobres o para los chicos más pobres o más vulnerables. Estos, digamos, son los puntos más sobresalientes que tiene la educación de emergencia, y nosotros tenemos que pensar que estamos en una situación de emergencia. Yo voy a seguir comentándole este tema, pero también les voy a dejar a través del CISNE materiales, pero obviamente que también esto lo vamos a tratar en el curso que vamos a dar a través del CISNE y que empieza el 8 de mayo, el próximo mes, para construir aulas inclusivas. También vamos a abordar estos temas en profundidad incluso, ¿no? Porque es necesario para todos los estudiantes. Hay preguntas que llegan y voy señalando alguna. ¿Cómo puedo ayudar desde mi rol como acompañante terapéutico a una niña en condición de espectro autista, si bien no tiene dificultades con sus tareas a nivel cognitivo en cuanto a la inclusión? ¿De qué manera se podría trabajar en la socialización con los pares? Bien, primero recordarles que las personas con discapacidad son las únicas que, en el caso de emergencia 1, ¿no? Son las únicas que pueden salir y son las únicas que pueden tener su asistente que lo pueden acompañar. Con lo cual, con la máxima protección, ¿sí? Uno podría también generar un espacio de encuentro al aire libre, ¿no? Esto también es importante saberlo porque se puede hacer. También y ahí en ese espacio al aire libre podemos conectarnos con algún compañero o compañera que el estudiante quisiera ver, por lo menos ver, y gesticular si fuera necesario, si necesita gesticular. También podemos generar, ¿no?, un sistema alternativo de comunicación o un sistema gestual
que también son muy usados, eso depende de cada estudiante, y poder acompañarlo. Pero digo, esa posibilidad también se da, ¿no? De poder hacerlo, es decir, que porque sea un asistente no es que no lo pueda asistir. Espérate, Jazmín. Jazmín dice, no sé si sos Jazmín o Jazmín. No es que no podés asistir, sí lo podés asistir, ¿sí? Con máxima protección. Con máxima protección, eso se puede hacer y en espacios abiertos. ¿Cómo puedo ayudar desde mi rol? Como ahí está, me lo escribieron, espectacular. ¿Y de qué manera trabajar? Bueno, creo que lo he comentado. Uno lo puede usar un celular, puede acompañar y llevar con sus compañeros, puede generar también junto con los docentes de apoyo, con los docentes de aula, ¿no? Por eso es tan importante también generar pequeños grupos donde el estudiante pueda participar, ya sea virtual o presencial. Otra de las preguntas que enviaron, déjenme leerlas que la tengo en la otra computadora, dice, problemas de rol o de función, familias que frente a la desatención del apoyo docente recurren a la docente de apoyo como reemplazo de la docente del aula. Bueno, ustedes recuerdan, el año pasado también, esto lo trabajamos mucho y lo vamos a volver a trabajar en el curso, es decir, cómo poder construir la pareja pedagógica. ¿No? Es esencial en este momento, insisto, de educación de emergencia, de educación en una situación de crisis, ¿no? Que podamos romper esquemas mentales. Esto es fundamental. O sea, nosotros no podemos llegar con el mismo libro, con el mismo esquema y con la misma tradición, si quieren, al aula virtual o a una situación de emergencia. Es imposible. Entonces, nosotros sí o sí tenemos que generar la construcción de la pareja pedagógica. Obviamente que existen una serie de recursos, una serie de elementos que nos pueden habilitar, ¿no? Obviamente, y que vamos a ver en profundidad en ese curso. Pero fundamentalmente es poder romper ese esquema mental, ¿no? Para poder generar esos puentes, sobre todo con los docentes. ¿Qué pasa también, no? Ocurre que muchas veces desde los docentes de apoyo a la inclusión también se requiere que los docentes, del grado, que los docentes de secundaria entreguen, ¿sí? Los contenidos anticipadamente, o que se genere un espacio donde se pueda debatir qué quiere enseñar cada profe en su materia, entonces con el docente de apoyo o con los equipos también existentes, poder plantear qué estrategias, ¿no? Poder usar a través de la virtualidad, en papel o presencial, ¿no? Entonces, juntos poder construir esa actividad de enseñanza. También plantean que, bueno, dice, se siguió priorizando lo académico y no lo procedimental. Sí, es probable. En eso también nosotros tenemos que empezar a debatir qué pasa con el currículum, ¿no? Así como tenemos un currículum oculto en la presencialidad, también hay un currículum oculto en la virtualidad. Entonces nosotros tenemos que empezar a debatir qué pasa con eso, ¿no? Porque la pandemia también nos puso un montón de temas, ¿no? Sobre la superficie, si quieren, que por ahí antes no visibilizábamos, también en el currículum, ¿no? Y hoy hablábamos con algunos compañeros, bueno, están los contenidos prioritarios. Bueno, los contenidos prioritarios nos están poniendo en cuestionar, o sea, nos cuestionan ese currículum, ¿no? Prescriptivo, ¿no? Como ese currículum oculto. Entonces, también en una situación de emergencia, nosotros tenemos no solamente que priorizar, sino que hacer un balance muy exhaustivo de qué contenidos enseñar. Y para eso, nada mejor que construirlo con la pareja pedagógica, construirlo con los equipos, ¿no? Con los equipos de apoyo que hay, pensarlo juntos, pensarlo con otros colegas. Por eso también son importantes los espacios, insisto, que tienen que generar los equipos de gestión para poder debatir estos temas y para poder
bueno, a aprender de cada una de las experiencias. La disponibilidad horaria de los padres para acompañar a sus hijos. Miren, a los padres le estamos pidiendo todo, porque esa es la realidad también. A los docentes pedimos todo, pero a los padres también. Insisto, piensen que hay padres que tienen la escuela en su casa, que tienen 4 o 5 chicos y chicas, o pibes o pibas, y que, bueno, y que no pueden estar a disposición de todos. Están aquellos padres que están con los chicos aprendiendo a leer, ¿no? Y muchos han dicho, le he tenido que enseñar a mis hijos junto con los docentes, ¿sí? Y está el que tiene en secundaria. Entonces, también es difícil. Por eso lo que tenemos que hacer es, primero, ser flexibles, ¿no? Segundo, hacer una buena selección de contenidos de enseñanza en acuerdo con los equipos de gestión y con nuestros compañeros docentes y con las familias, ¿sí? No abarrotar con actividades, que los chicos no les alcanzan las 24 horas del día para hacer y a los padres tampoco. Entonces, eso genera mucho estrés al profe que los hace, ¿no? Y los prepara, pero también a los chicos y a los padres que después no alcanzan, a las madres, que no alcanzan a terminar esa gran cantidad de actividades, ¿no? Entonces, esto es muy importante que haya un espacio de conversación, ¿no? Y muchos dirán, pero no tenemos espacio. El espacio se construye, ¿sí? El espacio se construye. Entonces, si hay un equipo de gestión que plantea que a tal hora nos vamos a reunir para poder debatir estos temas y donde hay una agenda para poder debatir los problemas, porque obviamente al principio pueden haber miles, podemos encontrar juntos soluciones. Y hay que abrir la escuela, ¿sí? A los equipos que acompañan, a los docentes de apoyo a la inclusión, a las familias y a los chicos, porque también hay que escuchar a los chicos, ¿no? Una de las cuestiones que plantean los estudiantes, y esto también, fíjense, nosotros habíamos hecho una encuesta el año pasado en la escuela, lo que más extrañaban los estudiantes eran sus compañeros. Por eso, también en esta virtualidad, tenemos que priorizar el encuentro entre ellos, entre los chicos, entre que puedan hablar, pidiendo la palabra, ¿no? Que además es un entrenamiento el poder hablar, ¿no? Y no es pérdida de tiempo, no es que dejé de enseñar matemáticas o que no vieron la geografía o que la química. Bueno, nosotros en épocas de crisis y esta aprendemos mucho. Se aprende muchísimo, muchísimo en la casa. Se aprenden muchos contenidos que nosotros podemos trabajar virtualmente, se pueden aplicar actividades en la casa. Entonces podemos, junto con otros colegas, pensar actividades para hacer en la casa, trabajando contenidos de lengua, trabajando contenidos de matemática, ¿sí? Trabajando contenidos de ciudadanía, de cada una de las materias que ustedes y dictamos, hemos dictado en la escuela. En educación de emergencia dice, cuando se le pregunta a los niños que viven en crisis, ¿qué es lo que más necesitan? Una y otra vez nos dicen que quieren continuar con su educación. Esto es muy importante que también lo tengamos en cuenta. Digo porque a veces banalmente se dice, no, pero la educación no, la educación es muy importante para los chicos, sea como sea, que llegue en papel, que llegue virtual, ¿sí? Pero que no ahogue, que permita lo que dice uno de los autores que les voy a recomendar, y a ver si los tengo por acá, ¿no? Que permita el enamoramiento, un libro que recomiendo, a ver si ve bien ahí, La hora de clases por una erótica de la enseñanza, de Máximo Recalcati, un libro que hay que leer en estas épocas también de crisis, que hay que leerlo siempre, pero más en esta época de crisis, que nos va a ayudar a poder entender. A ver si me fue la pregunta que recién estaba acá. Micaela Rodríguez, hola, dice, ¿qué tal? Estoy escuchando, soy Micaela, soy ciega y profesora en psicología. Micaela Rodríguez, con respecto a la inclusión, creo que hace falta capacitación en el sistema Braille y más específicamente en musicografía Braille, la escritura de la música en el sistema Braille. Muy buena la charla. Totalmente de acuerdo, Micaela, totalmente de acuerdo.
hace más falta esta capacitación. Pero también esa capacitación, Micaela, las escuelas, nosotros en La Pampa tenemos escuela de apoyo a la inclusión, pero aquellos que no tienen y que todavía tienen la vieja denominación de escuelas especiales, pueden tener escuelas de ciegos o baja visión que pueden dar cursos a sus colegas, a sus compañeros de trabajo en el braille. Y como dice Micaela también en musicografía, braille. Importantísimo lo que plantea, ¿no? Importantísimo ese tema. Incluso para poder trabajarlo, insisto, no solamente en el ámbito de quizás en la inclusión de todos, sino que esto se aborde desde las universidades, desde los institutos de formación docente, ¿no? De aquellos institutos que forman a los profes de música, a los profes de arte, ¿no? A las universidades que hay, que también en Buenos Aires. Así que excelente, Micaela, tu aporte. Eh, y tan importante la música también en una situación de crisis. Para los estudiantes, ¿no? No al principio, cuando empezamos en la emergencia, no hubo, por ejemplo, las actividades ni las plásticas, la música, la educación física, ¿no? Estaban las especiales, como decimos en la escuela, ¿no? Se demoró eso en iniciar. Y tan importante que es para los chicos, ¿no? Y tan importante buscar alternativas. Fíjense que hasta los propios músicos, cuando ya no pudieron dar o no se pueden hacer al aire libre los recitales, buscaron alternativas de hacer los screenings y dar los shows, si quieren, por acá. Es decir, todo el mundo trató de buscar alternativas. Entonces, en esta época de crisis. En las situaciones de emergencia también es importante la participación comunitaria y esto es que buscar apoyos a todos los elementos que hay y que a todos los que pueden coordinar con nosotros las organizaciones no gubernamentales, la universidad con todas sus facultades, ¿sí? Los clubes deportivos que también nos pueden ayudar, los municipios en cada uno. Es decir, tenemos que generar estas redes. Otros países lo están haciendo y muchas provincias nuestras también. Los mecanismos de coordinación. Hay familias que no tienen recursos y que tenemos que coordinar con los municipios, ¿no? Eh, Otra de las cuestiones es la evaluación. ¿No? Tenemos que planificar la evaluación. Así como planificamos la enseñanza con diferentes actividades que busquen que no trabajen los chicos solos y las chicas solas, sino que puedan generarse aulas o redes a través incluso de WhatsApp, ¿no? Con el celular o con el mail, buscar las alternativas. También buscar que las evaluaciones sean accesibles. Y esto implica también cuestiones que vamos a trabajar muy fuerte en el curso, que es el diseño universal. A mí me gusta más que hablar del diseño universal del aprendizaje, que es una marca registrada, si quieren, que es del CAS, del diseño universal de la enseñanza. ¿Por qué? Porque eso nos implica pensar la perspectiva y el enfoque fuertemente del diseño universal, que es cómo pensamos, cómo diseñamos la enseñanza, ¿sí? Lo más amplia para todos, ¿no? Aplicando las reglas del diseño universal y que eso implica obviamente el currículum, los objetivos, la metodología, los recursos, ¿no? Como podría ser los que señaló Micaela también, y la evaluación. Y esto también implica romper, insisto, esta estructura tan rígida que nosotros tenemos, que la evaluación es solamente de un tipo, ¿no? O múltiple choice, ¿no? Que solamente la hacemos múltiple choice, o amplia y abierta. No, tenemos que aprender primero a enseñar a los chicos a que empiecen a autoevaluarse. Nosotros como adultos sabemos que muchas veces no nos enseñaron a nosotros a autoevaluar, ¿no? Y bueno, debo tener por acá un libro también, que lo saqué para mostrárselo, pero si no, después lo voy a pasar, de Perrenot, que a mí me gusta mucho señalarse de Perrenot, para poder pensar primero la autoevaluación, algo que hay que enseñar, la evaluación entre pares,
¿no? Esto también es muy importante. Y diferentes formas de evaluación, con los libros como los tenemos acá, ¿no? Si quiero hablar de uno, lo saco y lo muestro. Si quiero hablar de... Es decir, esto implica también haber leído, haber estudiado. No es que tengo que rendir cuentas y saber cuánto es 2 más 2, ¿no? Sino que tengo que ver alternativas. Para los chicos que son más tímidos, para aquellos que no quieren hablar, darle alternativa, por la virtualidad, ¿no? Darle otra alternativa, poder hacerlo virtual, por teléfono, por papel, buscar lo que sea con un compañero o con un asistente, ¿no? Buscar alternativas para eso. En el proceso de enseñanza y aprendizaje, a ver que tengo otra por acá, dice Danisa, lo que más se dificulta a los docentes de apoyo a la inclusión es la apertura y la disponibilidad que tengan los docentes de escuela común. No siempre son abiertos al apoyo que uno le da. Sí, totalmente de acuerdo, la idea es plantearlo por Danisa, totalmente de acuerdo, es cómo podemos romper esas estructuras. Yo decía hace muchos años, cuando recién empezábamos con lo que era integración, que uno cuando es docente, ahora docente de apoyo a la inclusión, sabe que tiene, bueno, en aquellas épocas, ¿no? Ya hablo de 30 años, uno tenía que hacer de psicólogo con los colegas docentes. ¿Por qué? Porque en ese momento también era romper este imaginario de que uno está solo en el aula cuando no está solo en el aula. ¿No? Nunca un docente está solo en el aula. Y hoy, más que nunca también, esta situación de crisis nos enseñó que no podemos estar solo en el aula. Que aún aquellos que creen que pueden estar solos, no podemos estar solo en el aula. No podemos enseñar solo. Primero porque los estudiantes, la verdad, son otros y permanentemente van cambiando, ¿no? Y los pibes son distintos a los que eran el año pasado y en la presencialidad. Y eso lo pudimos ver, ¿no? Chicos que no tenían ningún inconveniente en la presencialidad, los tienen en la virtualidad, ¿no? Entonces, eso va cambiando permanentemente y nosotros la mejor manera de poder ir resolviendo esas situaciones, primero es con mucha escucha, segunda es con mucha amorosidad, como nos plantea el Máximo Recalcati, tercero es poder generar esta erótica, ¿no? De la enseñanza, y esto es importante como adulto. Y cuarto es poder conversarlo con nuestros colegas, ¿no? Esto es muy importante, por eso insisto, nosotros en este curso vamos a trabajar fuertemente cómo podemos trabajar esa construcción de la pareja pedagógica, cómo podemos romper esas barreras, ¿no? Porque fíjense que con muy buen tino nadie está poniendo la barrera en los chicos, porque la barrera no está en los chicos, la barrera está en el contexto. Y esta situación de pandemia nos desafía a buscar alternativas. Y como decían y lo dicen muchos autores, nosotros solos no podemos hacer nada. No lo podemos resolver nada, lo tenemos que resolver con otros y lo podemos resolver en la virtualidad, con el apoyo de la familia, ¿no? Con el apoyo de otros compañeros. Miren, hoy también recibí otro libro que digo, lo tengo que compartir. No lo he leído en la totalidad, pero este libro es de Fernán de Ligny. A ver si lo ven ahí, ¿sí? Está. Semilla de crápula. Tiene varios. Lo acaban de traducir ahí. El otro, no, bueno, me falta el otro que lo tengo por acá, de él. Fernand de Ligny es un autor francés que trabajó muchísimo, hace muchísimos años, en diferentes lugares. Le voy a leer nada más que una parte que espero que se escuche bien en la presentación. Dice, Fernand de Ligny, 1913-1996, no tiene diplomas para presentarse. Tiene oficio, hospitales psiquiátricos, profesor de niños inadaptados, retrasados e idiotas, director pedagógico de centros para niños delincuentes, coordinador de una red de acogida para niños autistas. Todo el espectro de los pibes problemas. Lo que tiene como oficio no es la acumulación de saberes técnicos que tiene con el tiempo, sino una sensibilidad y una destreza para pararse haciendo equilibrio para buscar un modo de hacer pie entre los pibes sin apoyarse en los facilismos ineficaces de la educación para la disciplina o para la libertad.
un realismo despiadado y amoroso, un pragmatismo sin muchas expectativas, abierto a lo impredecible, siempre el desconcierto. Digo, Fernand de Ligny, que estuvo en los años 60 en un centro, él hace estos consejos para los educadores, dice, ¿no?, que quieran cultivarla. A mí me parece muy interesante poder en estas épocas de crisis leer, insisto, a Máximo Recalcati, a Fernand de Ligny, a otro que es interesantísimo y que también lo recomiendo y que lo vamos a ver, es a Daniel Pennac, ¿no?, ahí, en Mal de Escuela. Realmente me parecen todos autores que nos brindan esta posibilidad de poder pensar la escuela desde otro lugar y de poder pensar las clases, ¿sí?, inclusivas, sin que ninguno de los chicos quede afuera. ¿Sí? Porque nosotros por ahí pensamos en estudiantes con discapacidad, pero también tenemos chicos, y yo esto lo he planteado en alguna otra oportunidad, por ejemplo, de población gitana que deambula por el país, ¿no? Y la verdad que con estas clases virtuales también lo habilita para que se pueda conectar a través de un celular si quiere. Pregunta Betina, si la escuela sola antes no podía, mucho menos ahora. No pregunta nada, entonces Betina, lo afirma Betina. Tenemos que tejer los lazos necesarios con todas las instituciones y organizaciones del territorio para crear otros escenarios posibles. Está bien, Betina, me encanta, porque vos haces una afirmación y después das las respuestas a ese tema. Totalmente de acuerdo. La escuela ya sola antes no podía, menos ahora, menos en la virtualidad, menos en una situación de crisis. Nosotros tenemos que entender eso y también es cierto que nos tiene que ubicar eso, porque a veces nosotros queremos buscar una, entre comillas, normalidad que no existe. Esta es la realidad. No lo existe tampoco en la escuela, ni lo existe virtualmente, ni lo existe ahora. Donde la situación se agrava cada día, donde depende de qué provincia estemos, tenemos presencialidad o no tenemos presencialidad, donde hoy podemos estar en la escuela pero mañana no, donde un profe hoy puede dar clase pero mañana está o se contagia o es parte de un grupo que fue contagiado y tiene que aislarse. Es decir, esto pasa en el mundo, no somos los únicos. Por eso insisto que nosotros tenemos que revisar lo que es la situación de emergencia, la educación en situación de emergencia y lo que es la educación domiciliaria y hospitalaria, porque creo que tienen mucho para enseñarnos, ¿no? Porque también la educación domiciliaria y hospitalaria, dependiendo de la salud, incluso la hospitalaria de nuestros estudiantes, a veces podemos dar clase y a veces no. A veces podemos dar lo que hemos planificado y a veces no. A veces es la escucha, a veces una actividad con otros, a veces es un espacio de diversión y de pensar en otra actividad y de aprender a través del juego. Entonces nos tenemos que poder permitir esos espacios, nos tenemos que poder permitir esa amplitud de contenidos e incluso buscar contenidos en aquellos que creemos que no hay, cuando hay juego. Y cuando hay juego tenemos muchos contenidos, ¿sí? Entonces eso también lo tenemos que pensar. Hay otra pregunta, y yo creo que voy terminando, ¿no? Sofía, vos me dirás, porque yo por ahí me entusiasmo y nos vamos pasando. Me parece que estamos bien de tiempo. Sofía, te puedo leer, así que me podés mandar, Sofía, es nuestra técnica que nos acompaña en todo. Y como estoy con poca batería, ella sabe, pero la puedo leer, todavía tengo. A ver qué otra pregunta. Adhesión estricta a los protocolos, dice una barrera. Miren, sí, en situación de crisis nosotros tenemos que ser estrictos con los protocolos. Esta es la realidad, porque si no, somos promotor también de generar y no parar ese contagio comunitario. Entonces sí tenemos que hacer un estricto protocolo. Nada más que poner un ejemplo extremo, de modo que lo podamos entender, ¿no? Porque, ¿por qué necesitamos estricto el protocolo? Porque si no tenemos barbijo podemos contagiar, esto es una realidad. Pero si nosotros estuviéramos enseñando en un terreno dinamitado, ¿sí? No podemos decir salgamos a correr para hacer actividad física por el terreno sin saber si tenemos las bombas ahí o no. Entonces sí que tenemos que aplicar un estricto protocolo, ¿no? El que fuera, en las escuelas,
si hacemos la presencialidad. Y en esto también tenemos que aplicar mucho sentido común, ¿no? Porque vieron que a veces cunde de no tener sentido común. Entonces nos cuestionamos con cosas, virtualidad sí o virtualidad no. Estamos en situación de emergencia, o sea, lo que dice el gobierno se hace porque es el que tiene los números, porque sabe cómo nos estamos contagiando y cómo no, porque lleva, ¿no?, la cantidad de camas o no ocupadas, con lo cual es el que marca, y alguien que tiene que marcar ese tema. No es que cada uno pueda hacer lo que quiera, sino es un caos, ¿no? Entonces, en esto lo tenemos que tener en claro. Sí, me dice que estoy bien en el tiempo y eso me alegra. Bueno, el desconocimiento de la realidad individual de cada uno, me parece, dicen también. Sí, nosotros en eso, insisto, yo lo comenté antes también, tanto la situación de emergencia plantea que nosotros lo tenemos que tener siempre, pero en emergencias más todavía, digamos, subrayado y en negrito, la realidad de cada uno de los pibes. ¿Sí? Y de las pibas, ¿no? De los estudiantes. ¿Qué es lo que pasa, qué no pasa, ¿no? Porque sabemos que todos los días alguien se contagia, sabemos que todos los días alguien entra en la terapia, sabemos que todos los días alguien de nuestro entorno puede fallecer. Y nosotros por ahí llegamos con la planificación o con la enseñanza sin tener en cuenta ese contexto que está viviendo el estudiante, que está viviendo el estudiante, que está viviendo la comunidad, que está viviendo esa familia, ¿no? Por lo que fuera, porque los padres pueden ser los esenciales o prioritarios. Entonces, tenemos que tener en ese sentido mucha escucha. Fabiana también me hizo acercar otra pregunta que la acercó al equipo del Cisne. Dice, ¿cree que es posible la inclusión de todos los estudiantes de la escuela especial? Bueno, no solamente creo que es posible, sino que es un derecho, ¿sí? O sea, eso, pero no se discute, esto es como la presencialidad o la virtualidad, no se discute, todos los estudiantes tienen que ir a la escuela de nivel con los apoyos y los ajustes razonables. Me dirán, se necesita, sobre todo con los alumnos más grandes, a una planificación, sí. Nosotros los adultos tenemos que dar los apoyos, pero el derecho que tienen los estudiantes es estudiar en la escuela común y con sus compañeros. Somos los adultos, los docentes, el sistema educativo, la gestión escolar, algo que vamos a ver mucho en el curso que vamos a trabajar con el Cisne a partir de mayo, es algo que vamos a trabajar muy fuertemente en este tema. ¿Cómo garantizamos nosotros el derecho de los chicos a ir a la escuela común con los apoyos? Todos, todos, sin excepción, sin excepción. Sí, sin excepción. Es el derecho que tienen los chicos. Nosotros no lo podemos poner en duda. ¿Sí? Esto en el año 60 empezó a plantearse ya con la convención, ¿no?, que planteó que prohibió la discriminación y que luchó contra la segregación en las escuelas. Y eso fue planteado por la población negra, ¿no?, fuertemente. Y fíjense que hay que seguir luchando en esos temas. Entonces, nosotros, si queremos una sociedad inclusiva, no podemos plantear una escuela que no sea inclusiva. La escuela es el primer eslabón para generar una escuela, una sociedad inclusiva. Es el espacio donde podemos enseñar a respetar, es el espacio donde podemos enseñar a conocer la diversidad y no segregar a los estudiantes ni por color, ni por etnia, ni por religión, ni por capacidad. ¿Sí? Entonces, es el espacio que podemos enseñar a poder respetarnos, pero que además podemos buscar también estrategias para poder diseñar una educación para todos, aplicando el diseño universal, para poder dar los ajustes razonables a aquellos que los necesitan, para poder generar una educación menos estricta, menos competitiva, sino más amorosa, si quieren, ¿no?, más emotiva, que realmente invite o que enamore a querer estudiar, a querer saber más y a poder pensarse también en el futuro, ¿no? Entonces sí, Fabiana, la verdad que
es el derecho que tienen los chicos y nosotros como adultos de buscarles las alternativas de solución. En este manual que vamos a ver también de enseñanza en emergencia, una de las cuestiones que se plantean fuertemente es el poder conocer la situación de los estudiantes, ¿no? Cómo plantear las necesidades, cómo poder llegar y conocer las necesidades de los estudiantes, cómo en función de eso ver los docentes que nos pueden apoyar y los equipos que nos pueden apoyar y dónde están disponibles, ¿no? Micaela traía acá el tema de braille y bueno, y saber que si yo tengo estudiantes ciegos o con baja visión, ¿a qué escuelas, no? ¿Dónde puedo generar redes? Hoy a través de Google, a través de los buscadores de Maps, si quieren, uno pone escuelas de apoyo a la inclusión de ciegos y les marca, con lo cual ya da señales de teléfono, de páginas web, donde uno tranquilamente puede ir buscando. Última pregunta, dice. Leandro, Silvia, ¿cuál sería el asesoramiento que debería brindar una escuela de nivel con la familia de un alumno con certificado único de discapacidad? ¿Siempre es necesaria la intervención de la modalidad? No, la verdad que no es necesaria. La normativa, que vamos a ver en profundidad también en el curso, que, bueno, no solamente la nacional, la internacional, señala de que si el alumno lo requiere. ¿Sí? Hay estudiantes que tienen CUT, el Certificado Único de Discapacidad, que la verdad que no requieren el acompañamiento de ninguna escuela de apoyo. Y hay otros que sí. Eso lo decide la familia, se genera en un diálogo con la escuela también, ¿no? La escuela puede por ahí sentirse. En realidad, recuerden que el acompañamiento es a la escuela más que al estudiante, ¿no? Lo que plantea la normativa no es que tenemos que generar un docente de apoyo que se tiene que sentar al lado de estudiante con discapacidad, sino que es un docente que tiene que, como bien decís, Leandro, asesorar a la escuela de nivel siempre y cuando lo considere necesario. La escuela, la familia, pero no obligatoriamente. No, hay escuelas, como, y en esto también me gusta poner el ejemplo de las escuelas rurales, que encuentran alternativas y que por ahí resuelven las situaciones sin andar buscando especialidades. Pero la verdad que si es necesario, Leandro, se buscan. Sí, sí. Y no es obligatorio, insisto, no es que un estudiante con certificado único de discapacidad necesariamente requiera la intervención o el apoyo de una escuela de apoyo a la inclusión o de la modalidad como lo planteás. Eso depende de la necesidad. Bueno, yo creo que estamos en tiempo, Sofía. Si no hay más preguntas, bueno, les agradecería a todos y a todas por haber estado. ¿Qué más podría plantear? Eh, a ver, acá me... Estoy volviendo. A ver ahí, se cortó sin querer, perdón. Ahí volví, estamos ok, ahí Sofía, ¿está todo ok? Si me haces o me mandás un mensaje, yo ya me quedo tranquila. Quise leer la última pregunta, pero bueno, si la podés poner en el Zócalo, yo la voy a poder leer. ¿Qué sugerís para que el alumnado con discapacidad incluido en las escuelas de nivel y modalidad reciba una educación inclusiva y de calidad? Porque si bien en términos de acceso se ha avanzado, el desafío es cómo permanece el estudiantado con discapacidad aprende. Tiene logros académicos, todavía
hoy se ve estudiantes con discapacidad dentro del aula haciendo otra cosa totalmente distinta. Bueno, no sé quién preguntó esto, muy interesante la pregunta. Nosotros vamos a trabajar fuertemente este tema en la capacitación. ¿Cómo podemos, ¿no? ¿Qué aporte podemos dar como docentes de apoyo para poder lograr los avances de los estudiantes con discapacidad en el aula? Es decir, ¿cómo podemos diseñar desde la perspectiva, obviamente, como digo, del diseño universal, aprendizajes que les sean útiles a los estudiantes, ¿sí? Porque a veces tiene logros académicos, va más en relación con que lo que quiero yo como docente, ¿no? O lo que quiere la escuela, que lo que el estudiante le gustaría aprender. Entonces ahí nosotros tenemos que fuertemente negociar con todos los estudiantes, ¿no? Porque insisto en este tema que todavía hay estudiantes que se preguntan ¿para qué este contenido? ¿Por qué tenemos que aprender esto? Entonces, la verdad que ahí es la escuela, los docentes, los profes, las profes, las que tenemos que tomar el guante, ¿no? Y poder plantear desde ese lugar qué está pasando, que nuestros estudiantes se preguntan esto, ¿no? ¿Qué está pasando con estos contenidos académicos que nosotros queremos enseñar? Entonces, en esta situación de emergencia, nosotros tenemos que poder tomar esa pregunta de los logros académicos y poder discutirlos con los compañeros. Bueno, ¿cuáles son, no? Por ahí volvemos a esto que planteaban hace un rato. ¿Cuáles son los contenidos prioritarios? ¿Por qué esos contenidos prioritarios? ¿No? ¿Dónde tenemos que poner el foco en estos contenidos prioritarios? ¿Y qué nos quieren decir también? Entonces, me parece que ahí esto te va a ayudar a poder pensar desde otro lugar los logros académicos. Pero sí creo que un diseño universal aplicado a la enseñanza nos va a permitir que todos los estudiantes, incluidos esto que vos estás señalando acá, estudiantes con discapacidad, no hagan otra cosa distinta. Porque cualquier estudiante, ¿sí?, puede aprender lo que enseñamos en el aula. Y si hay algún estudiante que no puede aprender, o un estudiante que no puede aprender lo que enseñamos en el aula, algo está pasando con nuestra enseñanza, con nuestra propuesta de enseñanza. Entonces, nosotros tenemos que poder repensarla. ¿Cómo la podemos repensar? Obviamente que la podemos repensar con otros colegas, pero tenemos que tener la cabeza abierta, como dice una colega también a mí, a poder pensarlos con otros, porque si no lo tenemos, siempre vamos a estar convencidos que lo que enseñamos es lo mejor. Y la verdad que no es lo mejor nunca, ninguno de nosotros, ni yo, que es una lástima que acá no podamos tener este intercambio porque los puedo ir leyendo de a poco, pero seguramente alguno de ustedes les podría levantar la mano y poder enriquecer esto que estoy diciendo, ¿no? Y poder buscar alternativas. No hay nada mejor de poder hacer una mejora de la práctica de enseñanza, el trabajo con nuestros compañeros, en generar ateneos de debate y de generar observadores externos, ¿sí? Lo mejor que puede pasar es que ustedes me escriban o escriban al Cisnes y digan, mirá, me hubiera gustado decirte tal cosa y podemos seguir esta conversación por mail, porque esto es lo que bueno también que tiene, ¿no? Que nosotros podemos seguir, como escriben después muchos de ustedes, nombraste estos libros, ¿por qué no nos pasás? Pero bueno, también decir, mira, yo la verdad que pensé esto y no sé cómo poder llevar con mis compañeros no sé, la observación en la virtualidad y que me pueda decir. Por eso, también, para quien hizo esa pregunta, es tan importante construir las actividades de enseñanza, no solamente del diseño universal, sino también con los colegas. Esto es fundamental. Con los colegas lo tenemos que hacer, y si no queremos hacerlo con el colega, lo tenemos que hacer con el director o la directora. El director o la directora son nuestros primeros asesores pedagógicos, ¿sí? Y no nos tiene que dar vergüenza decir, yo no sé tales programas. Si quién sabe todos los programas en tecnología, solamente los licenciados en informática, y tampoco conocen todos los de pedagogía. Hay otra cosa que me parece importante y que se los voy a dejar pensando acá y que les puedo ofrecer otros libros también para pensar la tecnología y que obviamente que vamos a trabajar en el curso y que es cómo podemos transformar las TIC, ¿no?
las tecnologías de la información y comunicación en TAC, en tecnología del aprendizaje y del conocimiento. Bueno, tenemos mucho para seguir hablando, pero creo que también lo tenemos que repensar. Creo que esta situación de emergencia nos tiene que llevar a poder replantearnos todos estos temas, ¿no? ¿Qué pasa con que hay estudiantes que hacen otras cosas y no deberían? ¿No? ¿Y cómo hacemos? Porque tienen que participar en la clase, presencial o virtual, la que llevemos adelante. Con la cual, ese es un desafío para quien preguntó esto. ¿Cómo hacemos para transformar las TIC en TAC? ¿No? Y insisto, gracias a Sonia Araujo, que busco que la googleen, pero les paso material y libros abiertos que hay, ¿no? Y que se pueden enseñar, que los pueden ir leyendo, bueno, se los paso. Yo con esto termino recordando, insisto, importantísimo leer La hora de clase por una erótica de la enseñanza de Máximo Recalcati en esta etapa de emergencia. Importantísimo leer a Daniel Penac en El mal de escuela. Importantísimo leer a Fernández Ligny, que tiene este y que tiene este otro, que acá lo traje, a ver. Arácnido y otros textos. Bueno, y otros autores que me han quedado por ahí, que tuve que acomodar esto. Así que bueno, no sé, Sofi, si no hay ninguna más, yo los voy a leer después. Vuelvo a pasar mi mail para que cualquiera y los que están puedan escribirme y plantearme preguntas. Bueno, y tranquilamente les puedo ofrecer bibliografía para los que quieran participar del curso. Mañana también yo estoy dando otra conferencia a través del espacio Rizoma, también lo pueden googlear y buscar. Esa va más destinada a las escuelas. Este era un espacio para poder pensar juntos las clases con inclusión. Ahí Sofía puso mi mail, lo voy a leer. No, está mal. Es S. Bersanelli, S, no va mi nombre completo, es S de Silvia, Bersanelli, @gmail.com.ar. Ahí está, perfecto. Lo digo para aquellos que por ahí no lo pueden leer, sbersanelli@gmail.com. Me pueden escribir, nos podemos ver mañana también por Instagram, nos podemos ver en el curso, es decir, podemos profundizar cada uno de estos temas y podemos pensar juntos también virtualmente las actividades de la clase como para que ningún chico quede afuera, ninguna chica tampoco, pero para esto que planteaba el último compañero o compañera, que no pude leer, pero que es para que un chico haga una actividad distinta. No, no, no. Ahí nos tenemos que replantear nosotros qué está pasando con nuestra enseñanza, que no está para todos, ¿no? El diseño universal nos plantea fuertemente que si nosotros llegamos a un lugar, tiene que ser aprendido con H, sin H, por todos los que vamos, ¿sí? Incluso, miren, hoy una compañera me mandaba de cómo generar un cine inclusivo, ¿no? Una compañera me mandaba cómo podemos generar un cine amigable, un cine donde podamos ir todos, donde ninguno se tenga que ir porque el espacio no es amigable, porque el espacio no tiene barreras que no nos permite tomar, ¿no? Tomemos a Tonucci también, a Frato Tonucci, que en esto nos plantea muchas cosas. Bueno, ahora sí, espero tocar el botón exacto. A ver, esperen, si no equivocarme. Bien, estamos perfecto, todo ok. Voy cerrando. Nada, recordarles que el curso que vamos a dictar con el CISNE, bueno, va a tener 4 encuentros donde vamos a profundizar, bueno, todos estos temas. Y a mí estas cosas que ustedes plantearon es las que más vamos a abordar porque, bueno, me preocupa el cómo poder hacerlo. Me preocupa profundizar en algunos materiales y buscar estrategias y por ahí llevar a la práctica y después debatirla también en el curso. Es una clase por semana, bueno, donde este tema lo podemos charlar bien y donde podemos leer juntos, decir
leer bibliografía o discutir algunos autores también que nos están planteando, y que obviamente voy a incluir a todos los autores que les comenté acá y los vamos a profundizar. Bueno, les mando un beso grande, me dicen que del Cisne lo van a ya cerrar. Para mí es un placer siempre, bueno, verlos a través de la virtualidad, lo que nos permite esta situación en diferentes lugares del mundo, porque no hay otra, y estoy a disposición de todas y todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao, por acá.